los 5 años de mi colegio en San Román que me marcaron a fuego como deportista. Eh, Tiene un valor importantísimo. Luego las 14 temporadas que defendí el Arco de Ferro, que son un orgullo terrible para mí. Son 14 años en un arco, es mucho y el sentimiento siempre es muy fuerte. Luego el recuerdo de haber jugado el primer Panamericano en el año 80, que me acuerdo haber enfrentado a Roberto Casuso. Y luego terminé jugando mis últimos 2 años también muy contento en Ballester. También salimos campeones nacionales. Con Ferro habíamos salido 3 metropolitanos seguidos, en el 84, 85, 86. Y con Ferro tengo 2 ascensos y 3 metropolitanos y 3 nacionales también. Entonces, los recuerdos después comienzan a ser como entrenador, primero con una escuelita de arqueros y después como ayudando a mi señora en handball femenino hasta que pasé al handball masculino, comenzando por el cartero glorioso de comunicaciones, luego 10 años en el Colegio Ward, luego Quilmes, dirigí el masculino y el femenino, y luego Luján, Quilmes también, bueno, Luján, y durante 3 años, y el último año Vicente López. Y los 6 años, 4 o 5 años de selección nacional con mi señora fueron tal vez algo muy, muy lindo. Todo eso lo refleja todas estas paredes. Pero evidentemente lo que me marcó como entrenador es haber logrado lo que creo que históricamente ninguna institución lo ha logrado con el Colegio Ward, que salimos de tercera, segunda, primera y a campeón de liga. Evidentemente son 10 años de un proceso ininterrumpido con un grupo de jugadores que apostó a todo cuando nadie creía, ni nadie en el Ward lo iba creyendo, y ya el primer año yo vislumbraba de que se podía hacer todo lo que se podía hacer con la materia que había. Y de eso guardo lo mejor, lo otro se olvida. Pero sí, es un gran orgullo. Y haberle ganado por primera vez a Brasil en el handball femenino, con los juveniles y las 2 giras a Europa, que nunca se habían hecho, hicimos 2 giras a Europa y otra a Brasil, junto con mi señora, la verdad que me llena de orgullo, me llena de un camino recorrido que marca una evolución. Porque desde mi formación en el colegio siempre entendí que no solo es ganar, también hay que evolucionar, también hay un valor agregado que es el evolucionar el equipo. Evidentemente cuando no ganas no está reflejado en las paredes, pero también dentro de, aspiro yo que dentro que también ese trabajo se reconozca, ¿no? Tengo una formación de que mi padre era muy deportista y que y tengo la dicha de tener mis 2 entrenadores como amigos, mis primeros 2 entrenadores del Colegio San Román son amigos míos. Entonces me han formado, y entonces con mi padre y mis 2 primeros entrenadores el deporte era, a eso le agregas tu pareja, el deporte es una parte que nunca lo tomé como un trabajo, sino como una pasión que uno lleva, ¿no? Inclusive yo soy contador y no me tuve que ir afuera para estudiar y para evolucionar, porque no, las puertas acá se te cerraban mucho si no eras profesor de educación física. Nosotros cuando tomamos la selección nos habían contratado nada más que para el equipo mayor y formamos todas las selecciones. Primer campeonato sudamericano cadete, primer campeonato juvenil, que fue la primera que se le ganó a Brasil, también la selección junior, primer mundial Aracayú, que Argentina participa en un mundial. Por supuesto que dentro de la pasión hubo roce siempre, pero dentro de, la verdad que siempre los 2 nos complementábamos absolutamente bárbaro. O sea, aparte es imprescindible tener dentro de un cuerpo técnico una mujer, en un cuerpo técnico femenino una mujer, siempre, para mí, ¿no? Después de tantos años, creo que es así. Una mujer llega mucho más al sentimiento y al sentir de una mujer que un hombre. Y en su momento, cuando yo comencé con la selección, obviamente tenía
uno como entrenador va creciendo y si no va creciendo es un fracaso. Uno va evolucionando y en su momento el tener una mujer dentro de un cuerpo técnico me fue maravilloso. Los dos nos potenciamos como entrenadores, pero en los días de hoy también pienso lo mismo. Un cuerpo técnico femenino tiene que tener una mujer dentro. No se da tanto hoy en día. No se da, pero no se dan un montón de cosas en el handball. Es decir, yo aparte, cada uno habla de la feria como le fue en ella y yo hablo de la conveniencia, de lo ventajoso que sería tener que sería tener una mujer en un cuerpo técnico y más en el deporte de alto rendimiento tener un apoyo de psicología deportiva, más cuando nadie rifa nada, ¿no? Es decir, donde todo está bien determinado, ¿no? Me acuerdo ver el primer mundial que fui a ver fue el Mundial B de Francia, en el año 89, fuimos con mis señores y recorrimos y ahí comenzamos a más y más y más y recuerdo haber estado en un colegio de Croacia, en el último mundial de Croacia, fue una maravilla, salían 300 chicos a jugar al básquet y 3 contra 3 al handball, era el paraíso ver eso, ¿no? Sin ningún monitor, sin nada. Si sonaba el silbato y ya los chicos salían con los equipos ordenados. Y era un 1 contra 1, 3 contra 3 contra el arco, o básquet o handball, era una maravilla. Y después así, en los viajes sí, fundamentalmente la excusa era ir a ver un mundial, o ir a ver un europeo, que creo, el europeo de Suiza fue el mejor torneo de handball. Cualquier entrenador que pregunte qué torneo puede ir a ver para aprender más, un europeo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Se ve el handball, aparte de la fiesta, es algo que yo volvería a repetir, ver un europeo de handball. Con la selección ganamos algunos torneos, porque jugamos 14 y 18 partidos, 14 la primera vez y 18 partidos. Y la segunda gira equivocamos los rivales, porque volvimos a repetir los rivales y la evolución en un año había sido fabulosa. Entonces volvimos a repetir los rivales que después les ganábamos por muchos goles. Pero bueno, la falta de experiencia en giras produjo eso. Pero jugamos grandes partidos jugamos en el Palau la última vez. Fue una emoción enorme que le ganamos a la Universidad de Barcelona por un gol. Fue una maravilla eso. Porque comenzamos con 1.500 personas y terminamos con 3.000. Porque después venía hockey sobre ruedas. Y nos aplaudieron de pie. Y para mí jugar en ese lugar mítico, por un contacto que habíamos tenido nosotros, era algo maravilloso, ¿no? Y en algunos ayuntamientos también nos dieron placas por haber ganado. Me acuerdo que jugamos en Girona, me acuerdo, y ganamos por muchos goles, sin medir políticamente que íbamos por televisión y tendríamos que haber bajado un poco, pero la verdad que era un proceso de selección que estaba todo encaminado para el Panamericano 95. Yo tengo un ejemplo que el handball nacional ha crecido a pulso telefónico, ¿no? Y ya hay internet 10 megas, ¿me explico? O sea, ha crecido, es indudable. El que no es porque es un amargado. Es decir, en el sentido de que el handball ha evolucionado en velocidad, ha evolucionado en técnica. Antes, yo me acuerdo, traía muchos VHS y le ponía una leyenda. No sea trucho, recópielos y difúndalos. Y me preocupaba. Entonces, el cassette, el último cassette y todo eso, y acá no los tengo, pero tengo como 1100 VHS y después seguí con ese tema. Pero el handball, por medio del video, de internet, ha mejorado. El chico copia modelos, pero tal vez yo pretendía que el handball creciese muchísimo más. O sea, y sigo como entrenador porque sueño que el handball tiene que ser mucho más de lo que vemos. Es decir, no podemos tener cosas que se vuelven a repetir, errores que se vuelven a repetir constantemente, año a año, y eso es lo que veo que, en cierta manera, los jugadores han evolucionado muchísimo, y todos los estamentos no han evolucionado lo mismo, me parece a mí, ¿no? Las selecciones no reflejan lo que pasa cotidianamente, ¿no? Las selecciones son selecciones y es maravilloso y se ven y el biotipo ha mejorado, sobre todo el masculino,
Lo que yo veo es que nos falta muchísimo a los entrenadores en la formación. Me parece que falta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tal vez uno tuvo la oportunidad o la ambición de crecer más y tuvo la posibilidad de ir a hacer cursos afuera, meter la nariz y todo eso. Y no, y acá muchos no lo tienen eso. Pero yo creo que fundamentalmente tiene que ser un gran envión homogenizar la formación de los entrenadores. Hacerlo, porque el espectáculo del handball tiene que ganarse un lugar mucho más importante del que tiene. Mucho más importante. Hay una brecha enorme entre la selección de los gladiadores y el resto. Los gladiadores juegan en serio, handball en serio, contra una elite. Y gracias a Dios que tenemos 6, 7 jugadores afuera jugando y formados y con esa competencia, es que podemos estar a tiro de lo que es. Si no, sería muy, muy difícil. Muy difícil. El handball femenino es más lento, más difícil, es otra cosa también, ¿no? Algunos no tienen la posibilidad de viajar y de crecer y de evolucionar. Es importante, ¿cómo te puedo decir? Yo medio me resisto cuando veo clínicas de entrenadores que cuestan un montón de plata. Yo creo que tendría que estar subvencionado de repente, porque el primero de estar interesados de que haya mejores entrenadores tendría que ser las federaciones. Entonces tendría que becar mucho más y difundir mucho más cuando viene un entrenador importante, ¿no? Ahora viene un entrenador importante de las selecciones juveniles, del mismo tenor de aquellos que yo estudié en el año 92, 93, del mismo tenor. Entonces sería bueno que todo aporte a formar mejores entrenadores es buenísimo, porque si no cualquier burro es un gran profesor. Y el handball no escapa a Cambalache de Argentina, el handball pasa. Y entonces ese tipo de cosas ayudaría a homogenizar la formación. El profesionalismo es ineludible, porque si no jugás con las cartas, con los dados marcados. Es decir, vos apostás, pero jugás con los dados marcados. Es decir, vos estás dando unas ventajas imposibles. Esos mismos jugadores que nombraste, jugando en Europa con ritmo de europeo, las posibilidades de la Argentina superan muchísimo. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo un arquero que entrene 3, 4 estímulos semanales acá, que entrene 7, 8 entrenamientos tirando jugadores europeos. ¿Me explico? Y lo mismo ocurre cuando te falta competencia. Yo siempre que iba a dar los cursos al interior, siempre decía que la diferencia competitiva del chico del interior hacia la capital es la misma que el pibe de la capital con Europa, es la misma. Porque el chico del interior hace 2, 3 entrenamientos semanales, viene acá, se viene a probar, trabaja una semana entera, se lesiona el séptimo, cuarto día porque se lesiona, por la ansiedad, por qué sé yo. O sea, ese mismo pibe con ese potencial lo tenés acá, trabajando acá, lo llevas a llenar, lo llevas acá, ese pibe evoluciona y tiene posibilidades. Y así desde un montón de jugadores que le han pasado lo mismo, han venido del interior. Me acuerdo Sabrina Porini, una chica de San Nicolás, que se fue a Italia, fue campeona mundial de beach. En su momento Marcelo Smith de Mendoza, terminó jugando para Italia. Ni que hablar de Straffe, ni que hablar de Eric Gould, ¿no? Por ejemplo, Eric Gould fue un pibe que se fue a Brasil, que se fue a Europa, y la verdad que cada vez que recuerdo algún partido de Eric jugando que tuvo la amabilidad de recibirme en su casa para ir a ver yo un entrenador que era Pastor, creo que era el entrenador, que había sido campeón del mundo. Che, Eric, quiero ir a ver, y fui a la casa de él. Era todo un estadio gritando Gul, Gul, Gul. O sea, era emocionante para un argentino. Nunca recuerdo haber vivido una cosa así, entonces era muy fuerte. Los mismos Cristian Cancionero, cuando se fue a Rusia, tipo, ¿cuánto creció? No es lo mismo. No. Desgraciadamente necesitamos que todos los jugadores de selección nacional, para achicar esa brecha, estén jugando al ritmo de allá. No hay vuelta a nada. Y en un nivel y en un ambiente y en una estructura protegida de profesionales. ¿Okay? Porque por más que querramos, lo nuestro no es profesional.
no lo es.